En la secundaria, mis amigos y yo teníamos un lugar de reunión como ningún otro. Era un campo de béisbol detrás de una escuela primaria abandonada. Siempre pensábamos que algún día llegaríamos y encontraríamos una cuadrilla de construcción derribando todo el lugar. Pero nunca llegó nadie, al menos no cuando éramos niños. Todos pensábamos que era porque nuestro pueblo era demasiado pobre para hacerlo, lo cual probablemente era cierto, pero tampoco era una buena ubicación inmobiliaria. Estaba justo al borde del bosque, lejos de la mayor parte del pueblo. Básicamente estaba en medio de la nada, igual que el resto de nuestro pueblo. Lo que más nos gustaba de ese lugar era que a nadie más le gustaba. De vez en cuando, alguien entraba a la escuela y hacía grafitis aquí y allá. A veces llegaba la policía, pero nunca iban al campo de béisbol. Era un refugio seguro para nuestro grupo de amigos, y eso era muy importante porque muchos de mis amigos no tenían exactamente un buen ambiente en sus casas, especialmente uno de ellos, Tim. Su mamá siempre llamaba a la policía por cualquier motivo que pudiera inventar ese día. Pero cuando estábamos en el campo, no podían hacer nada. Pasábamos muchas noches de verano sentados en las gradas oxidadas, fumando y hablando de no sé qué para pasar el rato. Me encantaba ese lugar. A todos nos encantaba. Aunque, incluso antes de que sucediera lo que pasó, había algo que siempre me daba miedo de ese lugar. Había una vieja lámpara justo al lado de las gradas que de alguna manera todavía funcionaba. El pueblo debía haberla olvidado también. Era una de esas luces que emitían un tono anaranjado. Y como era la única luz, estábamos envueltos en esa luz tenue. No iluminaba mucho tampoco. Cuando me colocaba mucho, miraba hacia el bosque que estaba en completa oscuridad. Pensaba en cómo alguien o algo podía vernos fácilmente sin que lo supiéramos. Eso realmente me molestaba, pero luego alguien contaba un chiste o me llamaba la atención y olvidaba ese pensamiento por un rato. Me pregunto cuántas veces nos han estado observando. Nunca lo sabré. Al inicio del verano, una noche, mi amigo Johnny y yo nos dirigíamos al campo de béisbol. Creo que salí antes que él porque cuando llegué no había ni rastro de su auto. Decidí adelantarme y caminar solo hacia el campo, aunque eso no era algo que se viera bien en nuestro grupo. A pesar de que todos nos gustaba pensar que éramos duros, la verdad es que caminar solo por un bosque de noche no estaba dentro de nuestras costumbres. Pero a mí siempre me gustaba un poco la emoción y la adrenalina que eso implicaba. Pasé por la escuela abandonada y me interné en el bosque hasta llegar al campo. Esperé unos 10 minutos más o menos, pero Johnny no apareció, así que empecé a fumar para pasar el rato y calmar mis nervios. Pasaron otros 30 minutos y nada, él no llegaba. En ese momento, la emoción y la aventura que había sentido al principio se habían disipado por completo, reemplazadas por una creciente sensación de incomodidad y preocupación. Decidí regresar a mi auto, aunque el camino de regreso me resultaba aún más inquietante que la ida. Terminé trotando porque me sentía incómodo y algo asustado. Le envié varios mensajes de texto a Johnny para saber qué pasaba, pero nunca respondió. Me quedé otros 10 minutos en el auto pensando qué hacer y finalmente decidí irme a casa. Al despertar al día siguiente, vi que Johnny no me había contestado ni un solo mensaje. Sentí una mezcla de enojo y preocupación, pero no pensé mucho en ello hasta que, más tarde, mi mamá me preguntó si había visto a Johnny recientemente. Intenté comunicarme con todos nuestros amigos, pero ellos sabían tanto como yo. La última vez que todos lo vimos fue en el campo, 2 noches atrás.
Pasaron los días, uno tras otro, y pronto todo el pueblo estaba enterado de la desaparición. Se organizaron grupos de búsqueda que comenzaron a recorrer cada rincón del bosque y sus alrededores. Mis amigos y yo nos unimos a varias de esas búsquedas, pero nunca encontramos ni una pista de Johnny. Nadie lo hizo. Hasta el día de hoy, su cuerpo nunca fue recuperado. En ese momento traté de convencerme de que Johnny simplemente había decidido irse lejos, escapar de todo. Era un chico aventurero, siempre hablaba de querer viajar por el mundo, de cómo este pueblo lo hacía sentir claustrofóbico y atrapado. Sin embargo, en el fondo sabía que no se iría así, sin más. Al menos nos habría dejado una nota, probablemente escondida en algún lugar del campo, quizá en las gradas donde nadie más la encontraría. Después de un mes, decidí regresar al campo. Esta vez fui solo, sin mis amigos. Estaba tan enojado con el mundo, con la desaparición de Johnny, con todo, que no me importaba si algún animal salvaje en el bosque me atacaba. Quería enfrentar mis miedos, buscar respuestas o simplemente liberarme de la incertidumbre. Pero justo cuando llegaba al final del camino del bosque, algo me hizo detenerme. Noté que había gente en las gradas. Por un momento pensé que eran mis amigos, porque hasta entonces nunca habíamos visto a nadie más allí. Pero no lo eran. Nunca había visto a esas personas en mi vida. 3 de ellos estaban sentados en las gradas, completamente inmóviles, como estatuas de piedra. Pero no fueron ellos lo que realmente me dio miedo. Había otro, uno que bailaba y brincaba alrededor con una energía inquietante. Me incomodaba lo feliz que parecía, pero no era una felicidad normal. Era algo extraño, casi perturbador. En ese momento pensé que debía estar drogado con alguna droga fuerte, como éxtasis o algo parecido. Pero ahora, con la distancia y el tiempo, creo que ese tipo era un psicópata. Lo peor de todo es que se veía familiar, aunque no podía identificarlo con precisión. Era como ver una cara desconocida en un sueño. Sabía que lo había visto antes, pero no sabía dónde ni cuándo. Esa incertidumbre me ponía los pelos de punta. No pude soportar la situación. Era demasiado extraño y aterrador para quedarme. Traté de salir de ahí lo más rápido y silencioso posible. Por suerte, no me siguieron. Al menos eso creo. Cuando llegué a mi auto, mi primer instinto fue salir corriendo de ahí, pero decidí no hacerlo. En vez de eso, di una vuelta por el estacionamiento de la escuela. En una esquina del estacionamiento vi un auto que conocía bien. Era el mismo modelo que Johnny manejaba. Justo cuando lo vi, las luces se encendieron de repente, lo que me hizo retroceder abruptamente y salir huyendo de ahí.
Eso era todo. Si te gustó las historias, por favor suscríbete al canal.